El día de hoy iniciamos una nueva serie y esta tiene por nombre Soy Iglesia. Y cuando utilizo esta palabra iglesia no me refiero a paredes, no me refiero a actividades, sino a personas apasionadas, comprometidas, que han decidido seguir a Jesús apasionadamente, con amor y un alto compromiso. Y nosotros deseamos que en esta serie todos aquellos que creen, que siguen y sirven a Jesús puedan desarrollar un sentido enorme de pertenencia y compromiso, pero también un sentido de identidad, de saber quiénes son y cuáles son todas sus raíces. Que estemos orgullosos de quiénes somos y apuntemos a la voluntad de Dios. Ahora, cuando hablamos de iglesia, es necesario siempre resaltar que una iglesia no son paredes, no es un estado físico, sino son personas, son individuos, son corazones apasionados por Dios. También no nos referimos a iglesia cuando hablamos de actividades, a un programa, sino que iglesia es un grupo de personas, una comunidad de fe de personas que creen y aman a nuestro Dios. Pero la Biblia, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar que cuando se habla de iglesia o se refiere a iglesia, lo hace bajo dos aspectos. La primera es hablando de la iglesia universal, y esto es los creyentes a lo largo de la historia, a lo largo del mundo, que creen y confían. Esto es la iglesia universal, todos los creyentes en este mundo. Pero ahora, la Biblia también nos enseña que hay otro enfoque hacia las iglesias. Y cuando se refiere a iglesia, muchas veces, o la mayoría de las veces, hace énfasis a una iglesia local, a una iglesia organizada, una iglesia ubicada en un contexto geográfico. En este caso podemos, por ejemplo, hablar de las iglesias de Maracaibo, la Iglesia Bautista del Norte, la Iglesia Influyente, la Iglesia Estrella de Belén y en nuestro caso la Iglesia Dios Admirable Maracaibo, donde tú y yo hacemos vida. Y como Iglesia Dios Admirable que somos, IDAM, Iglesia Dios Admirable Maracaibo, quiero decirte que tú y yo estamos llamados a ser y a convertirnos en todo lo que Dios ha diseñado, a todo lo que Dios ha planeado. Y esto es algo que nosotros debemos hacer prioridad en nuestras vidas. Una iglesia familiar, una iglesia donde todos quieran ser parte, donde todos quieran pertenecer, una iglesia en misión y una iglesia centrada en Jesús. Ya que una iglesia que se mantiene en esas líneas, en esos rieles, es una iglesia de impacto, una iglesia vibrante, una iglesia que marca la diferencia. Y hablando de esto, quiero hacerte un comentario. Y es que estuve leyendo por la internet y se hizo una encuesta a más de 500 personas que en su momento asistieron a una iglesia y luego de abandonarlas, estas personas se les pudo preguntar cuáles fueron las razones de su abandono hacia estas iglesias. Y entre las respuestas hubo 10 de ellas que fueron muy comunes, muy recurrentes. Y la primera fue, muchos de ellos pudieron reconocer que se alejaron de la iglesia por sus muchas ocupaciones. Otros dijeron que por circunstancias familiares, otros porque simplemente tuvieron que cambiarse de localidad, mudarse. Algunos dijeron que dejaron de asistir a su iglesia porque estaban sucediendo cosas que en su iglesia, que ellos no les parecía, se estaban tomando decisiones que a su manera de ver eran decisiones equivocadas. Otros también pudieron decir que dejaron de asistir a una iglesia porque no se sintieron tomados en cuenta. Otros no se sintieron conectados, no pudieron desarrollar buenas relaciones, desconexión con las personas. Otros también dijeron que en la iglesia donde estuvieron, ellos decidieron alejarse de ellas porque había hipocresía y deshonestidad. Otros dijeron que abandonaron estas iglesias porque no les parecía la forma de cómo se compartía el mensaje, cómo predicaban en estas iglesias. Otros dijeron que habían sido desilusionados por algunos líderes, algunos hermanos de la comunidad cristiana o tal vez por algunos pastores. Y la última razón que pudimos encontrar, la número 10, era que habían abandonado su iglesia por algunos conflictos y desacuerdos. Y personalmente, cuando yo reflexionaba en estas 10 respuestas muy comunes, yo tuve que reflexionar en esto y me di cuenta que de las 10 respuestas, 3 tenían que ver con la persona. Las circunstancias, se mudaron por asuntos de localidad, por asuntos de familia. Tienen que ver con asuntos que, bueno,
se escapan de las manos de la iglesia, pero en las últimas 7 respuestas, si las analizamos detalladamente, posiblemente mucho de eso pudiera ser culpable de las iglesias que pudieron atender a estas personas. En cierta manera, pero tenemos que tener cuidado porque muchas veces estas respuestas pudieran no ser muy objetivas. Pero el punto acá es que nosotros como iglesia, al reflexionar en estas 10 respuestas muy comunes, deberíamos revisarnos y preguntarnos si realmente nosotros como iglesia no estamos haciendo un buen trabajo. Y cuando digo iglesia, no me refiero al pastorado, al liderazgo, a los diáconos, me refiero a cada uno de nosotros, a todos los que hacen vida en una comunidad, a ti y a mí, a todos los hermanos de la fe. Y esto es importante pensarlo y reflexionarlo, porque como iglesia estamos llamados a ser una especie de magnetismo que podamos atraer personas y que éstas puedan conocer a Jesús, porque esta es la misión de la iglesia, que todas las personas puedan conocer a Jesús, hacerlo su Señor y Salvador y que puedan desarrollar una relación continua, constante y creciente con Dios. Y les quiero compartir algo. Mientras yo reflexionaba en esto, en ese momento llega mi hija Emma y decidí hacer una pausa en lo que estaba leyendo. Y cuando estoy bajando las escaleras, la tengo cargada, me nació hacer una oración. Yo en ese momento cerré mis ojos, abracé a Emma y estuve pensando en estas 10 respuestas de personas que habían dicho por qué habían abandonado la iglesia. Y me nació una oración y la hice a Dios, pero la hice pensando en mi hija Emma. Y yo recuerdo que le dije a Dios, Señor, yo te quiero pedir que Emma pueda conocer a Jesús, que pueda creer en Él, que pueda seguirle, que pueda servirle con todo su corazón y que nosotros como iglesia, Señor, no seamos un obstáculo para que ella pueda alcanzar esto. Y también le dije a Dios, Señor, ayúdanos a hacer esa clase de iglesia donde mi hija Emma pueda hacer todo lo que tú quieres que sea. Más o menos esa fue la oración que le hice a Dios. Y de eso yo quiero hablarte hoy. Yo quiero hablarte hoy de la iglesia que deberíamos ser. La iglesia que deberíamos perseguir y convertirnos en esta clase de iglesia. Que pasemos de la iglesia que queremos ver a la iglesia que debemos ser. Muy importante eso. Y me hago una pregunta, ¿en qué deberíamos convertirnos nosotros como iglesia? En primer lugar, en una iglesia que ama con acciones. Y una de las muchas imágenes que encontramos en la Biblia es que la iglesia en muchas veces la relaciona o la describe como una gran familia. Efesios capítulo 2, versículo 19 nos dice, por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y este texto es bastante hermoso porque dice que nosotros somos parte ahora de la familia de Dios. Y es que uno de los mayores y más grandes privilegios de nosotros poder recibir es ser ahora llamados y ser hechos hijos de Dios y ser parte ahora de una gran familia espiritual. Vemos acá que es un privilegio para nosotros, es un gran orgullo, es una gran bendición también, pero tenemos que reconocer que todo esto es un regalo de gracia, es un regalo que viene de Dios. Ahora, quiero decirte también lo siguiente, y es que una cosa es saber que por la fe en Jesús nosotros hoy día somos familia, somos iglesia. Y otra cosa muy distinta es ser una familia para mi comunidad. Y es que el llamado de Dios para cada uno de nosotros no es que hagamos del concepto familia algo solamente intelectual, que sea un concepto, sino que sea una realidad en cada uno de nosotros. Yo ruego a Dios que cada día yo pueda ver a las personas que hacen comunidad de fe conmigo, yo pueda verlos como familias, como mis hermanos realmente, no palabras, sino una realidad en mi corazón y que esto se pueda reflejar con acciones. Y una de las grandes características de la familia de Dios, de la iglesia, es que ella se ocupa en vivir el amor de Dios, no en palabras, sino en acciones. Y esta verdad yo la aprendí hace muchos años cuando yo en algún momento de mi vida dejé de asistir a la iglesia, dejé de congregarme, dejé de buscar de Dios, de leer y de tener fraternidad con mis hermanos y mi comunidad cristiana. Recuerdo que en ese tiempo yo no quería saber nada de Dios,
Muchas personas de la iglesia me buscaron hasta los pastores para visitarme, para hablar. Recuerdo que varias veces conversé con alguno de ellos. Y en ese momento yo no sé qué sucedió en mi vida, pero yo no quería saber nada de lo que era iglesia. Pero como Dios me amaba, como Dios me ama y como Dios tiene un plan con todos sus hijos, yo luego me di cuenta que Dios no me iba a dejar ir. La Biblia declara que nada, que de las manos de Dios nadie puede soltarse, que Él nos cuida como un gran pastor. Y de las muchas cosas y de las muchas experiencias que yo creo que fueron cosas que definitivamente vinieron de Dios, quiero mencionarte una que yo creo que fue definitivamente algo que venía de parte de Dios. Yo en lo personal, en mi experiencia personal, muy singular y muy privada, yo siento que muchas veces Dios me ha podido hablar a través de personas, de hombres de fe, a través de frases, gestos o simplemente con una acción que yo he sentido que es Dios hablando a través de ellos. Y recuerdo que en una ocasión estaba en el lugar donde trabajaba en aquel tiempo y una señora, una hermana de la iglesia, fue a ese lugar, se acercó a mí, me miró a los ojos, me sonrió y simplemente me dijo unas pocas palabras que con eso yo entendí que era Dios definitivamente tratando conmigo, hablando a mi corazón. Esta señora se acercó con mucho amor y me dijo con aquel amor: José, se le quiere, se le quiere. Y yo recuerdo que estas palabras retumbaron mi corazón. Fue una palabra tan sencilla para ti, pero en ese momento traspasó mi corazón y yo sentí que era el mismo Dios hablando a través de ella. Era Dios diciéndome que me amaba, era Dios diciéndome que había oportunidades para mí, era Dios recordándome su gracia y era un Dios recordándome una y otra vez que es el Dios de grandes oportunidades. Solamente a través de una frase que hablaba mucho del amor de Dios en acción. José, se le quiere. José, se le quiere. Y yo creo que como iglesia, nosotros hoy debemos ser capaces de acercarnos a personas que se han alejado del Señor, personas que están lejos del redil, personas que están apartadas y extraviadas como ovejas sin pastor, que necesitan esa voz, ese gesto, esas palabras que hablen a su corazón, que hablen a su vida y que sea Dios usándonos a nosotros como iglesia para poder conectar con aquellos que están lejos y extraviados y decirles: se les quiere en el nombre del Señor. Y esto me hace recordar aquellas palabras del apóstol Pablo con respecto a ese amor que nosotros deberíamos vivir, cosechar y trabajar en nosotros. Y me parece que un pasaje que se aplicaría muy bien a esto es 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, y quisiera que me pudieras acompañar a leerlo. Y dice así: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover las montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. En este texto vemos el efecto vacío de las acciones cuando éstas no van acompañadas de amor. Tú puedes hacer mucho, puedes inspirar mucho, pero si tu corazón no muestra amor y si eso no viene de un corazón que ama a la medida de Dios, hemos perdido el tiempo. Otra cosa interesante que vemos en este texto es también que muestra el potencial del amor cuando éste se manifiesta a través de acciones. Y es que el amor sin acción no es amor, es vana palabrería, es publicidad engañosa. Pero más adelante, versículos más adelante, el apóstol Pablo dice, versículos 4 y 8, y nos explica de qué forma el amor se expresa, de qué forma el amor entra en acción, de qué forma el amor se muestra a las personas. Y él dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. En otras palabras, Pablo nos está diciendo y está tratando de meter en nuestros corazones una realidad, y es que el amor es acción.
Y el amor familiar que se debe vivir en las iglesias tiene que ser un amor de acción, que se muestre, que dé evidencia. Y nosotros como iglesia, Dios Admirable Maracaibo, deseamos y queremos que vivamos cada día esa realidad, ese amor puesto en acción. Y que no digamos, eso es lo que yo quiero ver como iglesia, eso es lo que yo anhelo ver como iglesia. No digas eso, mejor di, es ese el amor que yo necesito producir en mi vida. El apóstol Juan, una vez escuchando al gran maestro, a Jesucristo, nuestro amado Señor, él escuchó las palabras de Jesús y pudo redactarla en uno de sus evangelios, donde Jesucristo enseñaba y decía lo siguiente, Juan 13:35, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y es que la evidencia de un seguidor de Jesús, de un servidor de Jesús y de alguien que cree y abraza la fe en Jesús es que tiene amor y que ese amor se expresa. Esa es la realidad del Evangelio, vivir el amor como familia y como iglesia que somos. Y el apóstol Juan, muchos años adelante, escribe una carta llamada Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, él dice lo siguiente respecto al amor vivido, el amor de acción. Queridos hijos, ya Juan, un hombre ya de muchos años, experimentado, él dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Y cuando Juan escribe estas palabras ya no era un adolescente, no era un joven, era un hombre de años con mucha experiencia, con muchas cosas que había vivido, con una relación más cercana y estrecha con Jesús y con Dios. Y él muestra una realidad y es que hay un peligro y es intentar vivir el amor sin acciones. Vivir un amor de palabras, un amor infructuoso, que en realidad eso no es amor. Él nos dice, mostremos la verdad del amor por medio de nuestras acciones. En segundo lugar, una iglesia familiar es aquella que está presente en todo momento. Es una iglesia que se hace presente. En una familia todos se conocen, todos aportan, todos apoyan, todos celebran los logros, los triunfos, pero también comparten las penas y las pérdidas, acompañan en momentos de luto y de duelo. Y es que una familia comparte su vida con los suyos. Y como iglesia, nosotros deberíamos esforzarnos. Esto tiene que ser una materia de alta prioridad. Debemos esforzarnos en ser una iglesia que se involucra, pero también una iglesia que comparte su vida con las demás personas, porque de eso se trata el Evangelio. Relación con Dios, relación con Jesús, pero también relación con las demás personas. A mí personalmente no me cabe en la cabeza aquella idea que muchas personas tienen de decir que no necesitan la iglesia, pero es que la iglesia se necesita. Es necesario la vida en comunidad para crecer, para vivir, para aplicar la palabra de Dios, para aprender a amarnos en la medida que Jesús nos ama, en la medida que Jesús nos amó. La iglesia es necesaria para poder crecer porque no podemos crecer de manera individual o aislada. Necesitamos estar siempre conectados, crecer juntos. ¿Para qué? Para mostrar el amor en acción, pero también para hacernos presentes en todas las cosas, esforzarnos para vivirlo, para aplicarnos y no rendirnos. Leí un artículo hace muchos años, en verdad no recuerdo si fue un artículo o si lo leí en un libro, pero decía más o menos lo siguiente, y es que mientras más tú te relaciones y te consolides en una iglesia, en una comunidad de fe, en una iglesia local, tendrás mayores probabilidades de que tu fe crezca, de que avances y que en momentos de dificultad tú puedas sostenerte en la fe, solamente por desear y responsabilizarte de participar y tener conexión con otras personas. Cuando tú te involucras y eres parte y te conviertes te haces parte de la iglesia del Señor. Este artículo también decía que cuando tú buscas la forma de conectarte y de relacionarte con una comunidad de fe, que lo haces parte de tu vida, encontrarás apoyo, pero también podrás encontrar acompañamiento en momentos de dificultad. Y en mi experiencia personal yo puedo dar testimonio de eso. Yo doy gracias a Dios por la iglesia donde hoy estoy. También doy gracias a Dios por la iglesia de donde vengo.
la iglesia de Peniel de Ciudad Ojeda, donde yo pude experimentar mis primeros años en el Evangelio y darme cuenta qué es vivir en comunidad, qué es ser amado, qué es ser querido, qué es ser acompañado, donde pude celebrar triunfos y victorias de muchos, pero también acompañar a otros en su dolor, en sus pérdidas, pero también sentir la buena mano de Dios a través de la iglesia acompañándome en momentos duros, en momentos difíciles. De eso se trata la iglesia de Dios. Una que ríe cuando hay que reír, pero también que llora cuando hay que llorar y acompañar a muchos en sus dificultades, en sus dolores y en sus pérdidas. Y quiero comentarte lo siguiente. Esto me hace también pensar, hablando un poco de la importancia de estar conectados y ser una iglesia familiar. Tengo un amigo, mejor dicho, que él siempre le gustó ilustrar la iglesia, la comunidad de fe, como una especie de carbones encendidos. Él siempre decía algo así como, ¿qué sucede cuando un grupo de carbones, uno de estos carbones es alejado? Lo que va a suceder es que el carbón va a empezar a enfriarse. Y luego, ¿qué va a suceder con el carbón? Se va a apagar. Ahora, ¿cuántas personas en estos tiempos que hemos vivido, de dificultades en Venezuela y de pandemias, donde por muchos meses estuvimos sin vernos, guardados en nuestros hogares, sin congregarnos, cuántas personas se enfriaron, se alejaron de Dios, llegaron a una conclusión de que no era necesario congregarse y hoy día no se congregan, no participan y como que se han acostumbrado a este encuentro online, que es importante, es bueno, pero nunca será la misma experiencia de compartir, tener roce y conectarte con otras personas. Y el recuerdo de este muchacho decía que no hay nada mejor que mantenerte encendido junto a otros carbones, porque allí hay calor, combustión y estos carbones se mantienen encendidos. Y esto tiene mucho que ver con un término que muchas personas utilizan llamada relaciones providenciales. Y básicamente esto habla de que cuando tú te conectas con otras personas, con una comunidad de fe, cuando tú haces amistades con gente cristiana, gente de fe, esto tiene una repercusión especial y espiritual en tu vida. Esto te ayuda a crecer. Y creo que todos nosotros como iglesia familiar, que deberíamos ser y procurar siempre caminar en eso, deberíamos desarrollar relaciones providenciales donde podamos ser de bendición a otros miembros, de ayuda, pero también recibir esa misma bendición de ayuda a nosotros mismos. Y yo quiero dar gracias a Dios porque Dios me permitió en ese tiempo donde comencé a caminar con el Señor, cuando empecé a asistir a una iglesia y ser parte de una comunidad, tuve la bendición de conocer a dos grandes amigos, que bueno, por las circunstancias estamos lejos, ellos están en otros países, pero yo sigo recordando que gracias a ellos, gracias a Dios que los puso a ellos en mi camino, mucho de lo que yo soy hoy, de lo que hago y de lo que puedo experimentar como iglesia es gracias al aporte de estos grandes amigos. Amigos como John Huelvas, como Benjamín Vázquez, que fueron personas que compartieron la vida cristiana conmigo. Con ellos yo aprendí a caminar con Dios, a orar, a crecer, a enseñar, a ser de bendición. Y yo quiero dar gracias a Dios porque de eso se trata la vida cristiana. Que tú puedas lograr hacer amistades, relaciones significativas, relaciones providenciales, que se conviertan luego en personajes que se conviertan en compañeros de oración, compañeros de ministerio, personas que se ganan el derecho de hablar a tu vida porque definitivamente conectaron espiritualmente contigo. Y como iglesia, tú estás llamado a hacer eso mismo con otras personas. Cuando tú llegues a la iglesia, cuando tú te conectes con una comunidad de fe, tú entiendes que tú estás llamado a conectar vidas. Que tú entiendas que estás llamado a tener relaciones estrechas que marquen vidas, porque hay un potencial cuando una iglesia se une como familia y como grandes amigos. Como iglesia necesitamos desarrollar relaciones de este tipo. Personas que puedan ser de bendición a muchas vidas. Amando con acción, pero estando presentes en las buenas y en las malas. Y es que mientras más familiar tú eres, mientras más familiar somos como iglesia, es más fácil influir en los demás y ser de bendición y que ellos puedan progresar en su relación con Jesús. Mientras más familiar eres, mientras más familiar somos como iglesia, podemos ganarnos el derecho de hablar al corazón de las personas. ¿Por qué razón? Porque te has ganado el corazón. Y cuando tú ganas el corazón, también ganas el oído para que puedan escuchar y ser bendecidos con el mensaje que Dios ha puesto en tu vida.
Cuando eres más familiar o mientras más familiar somos como iglesia, podemos marcar vidas. ¿Cómo podemos lograr esto? Estando presentes. Estando presente en la vida de las personas, caminando juntos con otras personas de fe. Y esta verdad la vivió la iglesia primitiva en sus inicios. Hechos 2, 44 al 47 nos dice que todos los creyentes, me gustaría que le prestara mucha atención a este texto, lo vamos a leer. Hechos 2, 44 al 47 nos dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Yo puedo hacer muchas deducciones de este texto, me gustaría que pudieras acompañarme en cada una de ellas. Lo primero que yo veo acá en este texto es que en esta iglesia todos se conocían. Conocían sus nombres, conocían su procedencia, conocían sus necesidades. Allí no había una persona que no conociera alguna. Se conocían todos en esa iglesia. Y creo que como iglesia debemos procurar lo mismo, conocernos todos. Otra cosa que puedo ver acá es que esta iglesia, la iglesia primitiva, que es una referencia para nosotros hoy, que por cierto, deberemos perseguir esta realidad y aplicarla en nosotros, y es que esta iglesia tenía en común todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Su amor por Dios, su pasión por el Evangelio, la celebración de adorar y darle a Dios todo. Tenían en común todas las cosas que podían compartir lo que ellos tenían con los más necesitados. También esta iglesia era sensible a la necesidad de los demás. A mí me sorprende mucho que, sobre todo en los primeros capítulos del libro de Hechos, estas iglesias vendían muchas de sus posesiones para poderlas compartir con los más necesitados. Y cuando yo pienso en esto digo, wow, de verdad que es admirable ver una iglesia de este tipo. Pero ¿cuál era el punto? Y es que esta iglesia era una iglesia familiar. Porque si en una familia nosotros somos capaces para poder ayudar a esta persona amada, a este familiar, somos capaces de vender ciertas cosas para poder ayudarlo, esta iglesia no lo hacía solamente con su familia, sino con la misma iglesia. Y es hermoso saber el compromiso y la calidad de fraternidad cristiana que estas iglesias tenían, que eran capaces de hacer cosas de este tipo. Y yo creo que tenemos mucho que aprender de ese amor, de esa iniciativa para ser de bendición con otras personas. Ahora, yo no te estoy diciendo que vendas tus propiedades, sino que te estoy tratando de resaltar que una persona comprometida que ama es capaz de hacer mucho por beneficiar y ayudar a los más necesitados. Y en este caso, la iglesia del Señor. Pero vamos a seguir observando este texto. Este texto podemos ver que ellos no solamente compartían la vida juntos, unos con otros, sino que crecían juntos. Ellos perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, es decir, la enseñanza que ellos habían recibido de Jesús. Esta iglesia era una referencia, no solamente para ellos mismos, qué bendición es ser referencia entre los mismos hermanos y la misma comunidad de fe, pero no se quedaba ahí el texto nos dice que ellos eran referencia a la gente de su entorno, es decir, las personas que no eran cristianas, que no eran creyentes, que no habían abrazado el Evangelio, miraban desde la distancia estas grandes iniciativas, este gran amor comprometido y aplicaban lo que Jesús dice. En esto conocerán si son verdaderamente mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Y es que el amor se vive con acciones y no solo con palabras. Pero esta iglesia también nos dice el texto que crecían en números. El texto dice que cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Es decir, la iglesia iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Y es que una iglesia familiar atrae personas al Evangelio. Y yo quiero de corazón que seamos esta clase de iglesia. Te lo vuelvo a decir, no digas, me gustaría ver esto en la iglesia. No, di más bien, en esa iglesia me quiero convertir. Es mucho mejor, ¿verdad? Y en tercer y último lugar, quiero decirte que una iglesia familiar se hace sentir. No es ajena, no es invisible. Una iglesia familiar se hace sentir. Y en el contexto donde nosotros vivimos, en el contexto venezolano, quiero decirte algo con toda la honestidad y creo que si eres venezolano me vas a entender.
en el contexto venezolano donde vivimos, es inevitable no sentirnos abrumados con la inseguridad, con la extorsión y el engaño de las personas, a tal punto que muchas veces hacer lo bueno, ayudar y apoyar a alguien, uno puede caer en hacerlo con duda, con temor, porque hay desconfianza, porque lamentablemente las personas se aprovechan y nosotros no sabemos si realmente la persona que vamos a ayudar realmente necesita la ayuda. Pero la Biblia enseña que nosotros estamos llamados a ser de bendición, a ser de ayuda sin importar nada. La Biblia dice que si te golpean en una mejilla, coloca la otra. La Biblia dice también que si te piden algo de ropa, tienes que darlo. Dios te invita a eso, a dar con amor. También la Biblia enseña que si te piden llevar una carga por una milla, Jesús dice, bueno, llévala 2. Jesús siempre nos invita y nos manda a correr la milla extra. Eso está en la Biblia, eso lo enseña Jesús, de eso se trata el Evangelio, marcar la diferencia, ser luz y ser sal, pero vamos a seguir avanzando. Sin embargo, el deseo de Dios, el deseo de Jesús para la iglesia, en este caso para la iglesia de Dios Admirable en Maracaibo, es que seas lo que sea, estés donde estés y en las circunstancias que puedas estar desarrollando en tu vida, estás llamado a ser luz en la oscuridad y sal que sazona a un mundo que, por cierto, bastante insípido y con necesidad de Dios está. Hay un versículo en la Biblia llamado la regla de oro, y tal vez lo conoces, lo has escuchado mucho. Este texto se ha titulado de esa forma porque es una regla maravillosa, una regla valiosa, una regla escrita en oro prácticamente. Mateo 7:12 dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Básicamente el texto nos dice, lo que tú quieres ver en otros, hazlo tú. Lo que tú quieras recibir, hazlo tú. Te lo vuelvo a leer. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. ¿Qué significa esto? Lo que espero ver en otros es lo que yo debo mostrar primero. Lo otro que vemos en este texto es que mi actitud o nuestra actitud debe ser proporcional a lo que espero de los demás. Y también nos enseña este texto que el tipo de justicia, o mejor dicho, este tipo de justicia que viene de Dios es lo que resalta las Escrituras. Prácticamente nos está diciendo es que si tú pones en práctica este único versículo de la Biblia es como si tú estuvieras aplicando todo el consejo de Dios. Por eso dice, de hecho, esto es la ley y los profetas. Y es que el deseo de Dios, el sueño de Jesús es que como iglesia, como su familia, como su cuerpo, como su edificio, como el cuerpo de Cristo, nosotros podamos hacernos sentir donde quiera que estemos, en nuestra casa, en nuestra organización, en el lugar de trabajo, en todo lugar, que la iglesia del Señor se haga sentir, siendo una iglesia fuerte, vibrante, apasionada y llena de mucho amor. Mateo 5:16 nos dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. ¿De qué forma? Viendo. ¿Y qué van a ver? Buenas obras. ¿Y esas buenas obras de dónde vienen? De personas con corazones apasionados, llenos de Dios, que quieren poner en práctica las enseñanzas de Jesús. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que las personas alabarán a Dios, creerán en Dios, a ese Dios Padre que está en los cielos. Y es que una iglesia que se hace sentir no es una iglesia apagada, no es una iglesia que está en silencio, que está muda, ni mucho menos es una iglesia insípida, que está en silencio. Y es que lo peor que nos puede pasar a nosotros como iglesia, ¿sabes qué es? Es que nos hagamos invisibles, que perdamos el sabor que Jesús ha puesto en nosotros. Y hay un pasaje, y esto va a ser el último pasaje que quiero compartirte. Hay un pasaje en la Escritura, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Es una historia que me parece muy hermosa y tiene mucho que enseñarnos a nosotros hoy como iglesia, que queremos ser una iglesia familiar, lo vuelvo a recordar, una iglesia familiar que ama con acciones, una iglesia familiar que está presente, una iglesia familiar que también se hace sentir. Y yo creo que esta historia nos habla mucho de esa realidad de hacernos sentir como iglesia. Pero vamos a leer el texto. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 5 dice que cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después,
Enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Hijo mío, tus pecados son perdonados. ¿Sabes una cosa? Una iglesia que se hace sentir está en boca de las personas. Así como Jesús cuando llegó a esta casa y todas las personas hablaban de la llegada de Jesús y buscaron la forma de ver a Jesús, de escuchar a Jesús, de recibir a Jesús como iglesia, tenemos que ser también de ese tipo. Una iglesia que atraiga, una iglesia que se haga sentir y que esté en boca de las personas, no por las cosas malas, sino por las grandes cosas que hacemos en el nombre del Señor. Esa es la idea de Jesús, ese es el mensaje y el modelaje que Jesús nos ha dejado. Una iglesia que se hace sentir es la iglesia donde todos quieren estar. Las personas hacían fila. Habían personas en ese lugar que se habían quedado afuera porque no podían entrar en el lugar donde Jesús estaba. De eso se trata, ser una iglesia que se haga sentir, donde todos quieren estar, donde todos quieren ser parte, donde todos tienen ese deseo de tener una comunidad de fe a la medida de Jesús. Una iglesia que se hace sentir tiene un buen concepto de amistad y de familiaridad. Me gusta mucho esta historia y es que estas personas eran 4 hombres que estaban cargando a alguien que estaba paralítico y ellos sabían que la única forma de cambiar la vida de su amigo era con un encuentro con Jesús. Y estas personas tenían un concepto de amistad y de familiaridad, que ellos fueron al encuentro de Jesús no para recibir ellos algo, sino para que su amigo recibiera sanidad, recibiera un milagro cuando tuviera un encuentro con Jesús. Y como iglesia tenemos que apuntar a lo mismo. Que todos los que asistan a la iglesia, que todos los que conozcan a Jesús puedan tener un encuentro personal con Él. De eso se trata ser iglesia. Ser una iglesia vibrante, una iglesia que se hace sentir, pero que tiene un concepto correcto de lo que es la amistad cristiana y familiaridad. Yo deseo de corazón ser como estas 4 personas, que puedan tomar a personas con necesidades y llevarlos a los pies de Jesús, para que sean sanos y restaurados, gracias a Él. Otra cosa interesante que vemos en esta historia es que estas personas que querían ayudar a su amigo el paralítico se dieron cuenta que habían problemas que resolver, pero no se quedaron con los brazos cruzados, sino que buscaron la forma de resolver y llevar a la persona, a su amigo, a Jesús para que fuera sano. ¿Qué hicieron ellos? Rompieron un techo, mejor dicho. ¿Para qué? Para que Jesús pudiera verlos a ellos, para que ellos pudieran llegar a Jesús sin interrupciones, sin barreras. Simplemente su deseo era que Jesús los viera, que Jesús viera la necesidad de su amigo. Rompieron el techo, bajaron, y Jesús, ¿qué dice la Biblia? Jesús se sorprendió. Y es que nosotros hoy día tenemos que hacer lo mismo, buscar formas para que las personas puedan tener un encuentro y puedan conocer el Evangelio. ¿Y de qué forma se logra? Cuando tú y yo como iglesia vivimos la familiaridad. Cuando tú y yo como iglesia somos amigos, somos hermanos y buscamos la forma de estar conectados y ¿qué? Llevar a las personas a los pies de Cristo. Pero también estas personas tuvieron la fe suficiente para hacer cosas fuera de lo normal, fuera de lo común. Y lo más hermoso es que esta acción de estos 4 hombres, por cierto, hombres de mucha fe, hombres de acción, hombres que amaron no con palabras, sino con acciones concretas, esto dio como resultado que Jesús se maravillara de que Jesús se agradara de ellos. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Al ver la fe de ellos, fíjate que dice al ver la fe, no dice al ver la fe solamente del paralítico. No, al ver la fe de ellos, de todos, Jesús se sorprendió y dijo: Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Qué bendición esta historia, ver que todo es posible para el que cree, que todo es posible para los que se acercan a Jesús, que todo es posible cuando somos realmente la iglesia que Dios soñó, que somos una iglesia familiar, de acciones, de amor puesto en práctica, una iglesia familiar
que está presente siempre, que se hace sentir, una iglesia que es capaz de hacer todo lo necesario para que las personas puedan conocer a ese Jesús Dios, que vino hace más de 2000 años y que murió en una cruz para que nosotros pudiéramos tener vida, perdón de pecados y reconciliación con Dios. Yo hace más de 15 años pude darme cuenta de que en mi corazón había una necesidad muy grande, había un vacío del tamaño de Dios que nada ni nadie lo podía llenar, sino solamente Jesús. Y solamente cuando yo reconocí esa realidad de quién era, de mi necesidad y que pude darme cuenta que era un pecador como toda persona, en ese momento pude fijar mi mirada en Jesús, mi mirada en Dios y reconocerlo como mi Señor, como mi Salvador, como Dios. Y decirle, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, hoy quiero seguirte a ti. Quiero que tú seas el Señor de mi vida, quiero que tú seas mi Salvador. Y yo quiero decirte lo mismo, la mejor decisión que tú puedes tomar es entregarle tu vida a Jesús. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, yo quiero recomendarte a que primero reconozcas que eres un pecador. Lo segundo que te quiero recomendar es que reconozcas a Jesús y abras la puerta de tu corazón y le digas, Señor, quiero creer en ti, confío en ti, creo en el Evangelio, me arrepiento de mis pecados, quiero seguirte, quiero caminar contigo y quiero tener una experiencia como estos jóvenes, estar al encuentro contigo y recibir la mayor de las bendiciones. Como iglesia, yo quiero decirte, el deseo de Dios es que nos convirtamos en esa clase de iglesia que encontramos en las Escrituras. Esa iglesia de amor, esa iglesia de compasión, esa iglesia familiar, esa iglesia de amistad, esa iglesia que ama con acciones, esa iglesia que va más allá, esa iglesia que corre la milla extra, esa iglesia que materializa las bondades de Dios y es de bendición para muchas vidas. Dios desea de nosotros una iglesia que ame, una iglesia vibrante, una iglesia que se haga presente en momentos buenos, pero también en momentos malos. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia que se haga sentir donde quiera que estemos. Y a ti, querido amigo que me estás escuchando, quiero decirte en esta mañana, en esta tarde o en esta noche donde me estés viendo, necesitas recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y si quieres hacerlo, quiero pedirte que cierres allí tus ojos y le digas a Dios, Dios, reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados. Creo en Jesús. Confío en Él. Quiero que sea el Señor y Salvador de mi vida. Sálvame, mi Dios, y hazme una nueva persona y dame la bendición de ser llamado tu hijo y pertenecer ahora a tu familia, a la familia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero felicitarte. Me gustaría que puedas escribirnos, dejarnos un mensaje de texto allí en la sección de comentarios y también podernos poner en contacto. Nuestro deseo como iglesia es que tú avances, tú crezcas, que tú des fruto y lo más importante es que te puedas conectar a una comunidad de fe. Es importante, es vital ser parte de una iglesia. Y si eres parte de la iglesia de Dios Admirable Maracaibo, gloria a Dios por eso. Así que bueno, para mí ha sido un privilegio compartir con ustedes este tiempo. Deseo de corazón que Dios bendiga tu vida, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro delante de ti, tenga de ti siempre misericordia y que en esta semana puedas experimentar las mayores bendiciones. Bendiciones, que Dios te guarde, será hasta una nueva oportunidad.